Si estás aquí porque quieres conocer una alternativa para sacar a Venezuela de la crisis económica, social y política que ha vivido en los últimos años, entonces estás en el lugar indicado. Porque este es el primero de una serie de 10 videos, donde te vamos a explicar cómo es posible hacer que Venezuela sea un país donde todos sus ciudadanos podamos tener una excelente calidad de vida. Este es el Proyecto Lázaros. El despertar que Venezuela necesita. Señor, lleve ya. Pues lleva 4 días. ¿No te he dicho que si has de creer verás tú la gloria de Dios? Lázaro, ven fuera. Desatadle y llevadlo. Encontrar una posibilidad para salir de la crisis que atraviesa Venezuela actualmente, sin duda alguna, es el sueño de millones de venezolanos en todo el mundo. Como todos saben, la realidad de Venezuela es que nuestro país se ha convertido en una pesadilla de nunca acabar, porque hemos pasado desde hace varios años por un sinfín de decepciones al tratar de salir del problema. Después de ver la tragedia humanitaria en los hospitales, en personas comiendo de la basura para sobrevivir y en las fronteras de muchos países con miles de venezolanos amontonados rogando que los dejen entrar en busca de una oportunidad. En las calles de Venezuela, reclamando el derecho a una vida digna de personas herederas de un país inmensamente rico, pero que irremediablemente nos convertimos en los mendigos de la libertad. Y aquí estoy, gracias a Dios, por lo menos consigo las 3 comidas. Por lo menos no tengo problemas con los bolivianos. Trato de pagarle y de enviarle a mi mamá para que ella pueda comer, tenga su medicina, para cada día, madre. Y tratar de salir adelante y con fe y con esperanza que Venezuela sea el mejor país del mundo algún día, para que todos volvamos a regresar. Es momento de reflexionar y reconocer que tenemos que hacer algo nosotros mismos para hacer que Venezuela se levante del coma en el que se encuentra. Esto no se trata de un documental más de los muchos que han hecho a causa de la terrible situación de nuestro país. Se trata de una propuesta de unidad entre todos los venezolanos para salir de la crisis social, política y económica que vivimos actualmente. De manera directa, esta propuesta te la hago a ti, como venezolano que amas la tierra donde naciste. A ti, que estás en Venezuela sobreviviendo, en medio de una crisis que nos atrapó a todos sin distinción de clase social. También a ti, venezolano que estás en el extranjero, tal vez experimentando muchas dificultades. Porque has tenido la idea de que emigrar es la única manera de encontrar un mejor futuro y darle de comer a los que se quedaron en Venezuela. El llamado especialmente a aquellos con los que los venezolanos exigen que puedan organizarse. Tenemos esta situación, pero tenemos que partir de lo único que nosotros podemos hacer, que es la reorganización. Y en la reorganización es un plan que aglutine, que capitalice el deseo de los venezolanos. Necesito que tomes muy en serio todo lo que te voy a decir. Porque es la única manera que tenemos para lograr el sueño de construir un país lleno de oportunidades para todos nosotros y las futuras generaciones. Desafortunadamente, aún tenemos el problema de una profunda crisis que, más allá de encontrar una solución, vemos frecuentemente una atmósfera de sumisión incondicional
a la figura de los gobernantes de turno. Que en teoría, estos gobernantes deberían ser los garantes del buen funcionamiento de las instituciones para el beneficio de los ciudadanos venezolanos. Pero en cambio, durante décadas, ellos se han hecho expertos en la manipulación, el engaño y la corrupción para beneficiarse de manera particular. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó. Las instituciones que fueron creadas para defender nuestros derechos como ciudadanos han sido deliberadamente debilitadas y subordinadas porque por un lado hay un sistema de gobierno totalitario que se hizo experto en controlar el poder, convirtiendo a la sociedad venezolana en una masa de individuos divididos, incapaces de confiar los unos en los otros para trabajar juntos por la exigencia de un sistema de gobierno transparente que beneficie al pueblo realmente. Por otro lado, existe una oposición política que de manera descarada se ha convertido en cómplice de la corrupción y se ha tapado los ojos ante los problemas reales que vivimos los venezolanos, dedicándose a trabajar únicamente en sus intereses particulares para obtener una posición en el poder. Yo del régimen me esperaba todo, porque yo sé cuál es la naturaleza del régimen, pero no me lo esperaba de los que llamamos oposición, porque yo pensaba que esa oposición era como nosotros. Y resulta que esa oposición terminó siendo los basamentos del régimen, terminó siendo los cómplices del régimen, los encubridores del régimen. Bueno, y uno lo empezó a decir. A mí me preguntaban mira, te estoy hablando de quizás hace 8 o 10 años, ¿cuándo salimos de esto? Y yo contestaba cuando salgamos de la mutua. Porque ya uno sentía el tufo de esa oposición que se acomodaba y se arreglaba con el régimen para sus intereses personales, para sus bolsillos, o para los intereses partidistas. Y resulta, Napoleón, que nosotros tenemos intereses mucho más grandes, que es el interés de la libertad de Venezuela. Pero tú no crees que entonces esa gente, o buena parte de esa gente de la MUD, no quiere salir del régimen, sino que continúe y ellos con el régimen, es lo que te creo entender. Estoy absolutamente convencida, si no hubiéramos salido de esto hace tiempo. El resultado de esta situación es predecible. El venezolano cada día se hace más débil porque carece de confianza en sí mismo y muchas veces es incapaz de encontrar solución alguna al problema que tenemos. Hay muchos que por lo general están demasiado asustados para compartir su hambre de libertad y están con frecuencia demasiado ocupados buscando sustentar sus necesidades básicas para pensar seriamente en una verdadera alternativa que mejore la situación de todo el país. De cualquier manera, ¿serviría de algo seguir luchando y lo poco o mucho que yo pueda hacer ayudaría a mejorar la situación de nuestro país? Muchos venezolanos se hacen esta misma pregunta. Porque ante los innumerables intentos fallidos para recuperar a Venezuela, muchos creen que es mejor asumir un sufrimiento sin objetivo y un futuro sin esperanza. Ya que en el pasado, muchos venezolanos han tratado de resistir, participando en grandes manifestaciones y protestas masivas. Los ánimos se han levantado temporalmente y en otras ocasiones, héroes venezolanos han muerto levantando su voz en resistencia y lamentablemente, todo eso ha sido insuficiente para hacer que Venezuela salga de la crisis. Al contrario, y de manera preocupante, la población venezolana cada día se está acostumbrando más a una habitual obediencia a ese sistema de gobierno que mantiene hundido en la miseria a todo el país. Por lo general, la causa principal que explica el hecho de que no se ha podido generar un cambio positivo en nuestro país es por el deseo de poder que han tenido nuestros gobernantes y la lucha constante que experimentan ellos por la distribución interna de ese mismo poder. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos hablado en este programa de cómo el sistema chavista tiene 3 patas: el régimen, su oposición falsaria y prostibularia, y la boliburguesía. Esa boliburguesía es la que permite que la oposición falsaria y prostibularia haga lo que hace en función de los intereses del régimen. Es decir, se pone dinero en la mesa, y al poner dinero en la mesa, la oposición falsaria y prostibularia, que ha sido construida a pulso, con tiempo, con paciencia y con dinero por el chavismo, no hace más nada que no sea
jugar en función de los intereses de esa clase boliburguesa que recibe el dinero que los negocios a la sombra del régimen le permite, y parte de ese dinero lo pone al servicio de la existencia de esa oposición falsaria y prostibularia. Porque es necesario que exista una oposición falsaria para ese régimen, para poderse vender como un sistema democrático y para, además de eso, presentarse ante el mundo como un sistema normal donde hay gobierno, donde hay la oposición, y la oposición no gobierna porque no gana las elecciones, el chavismo es mayoría, y la boliburguesía se encarga de poner esa plata a través de los negocios ilícitos que hace con el régimen. Por supuesto, una parte de la plata nada más, no toda. Además, la fuerza de poder y las riquezas del país, que son enormes, están concentradas en muy pocas manos, y el dinero fácil de la corrupción es apetecible para muchos. Por otro lado, la población y la sociedad venezolana no se ha puesto de acuerdo de manera organizada para exigir la implementación de un buen sistema de gobierno. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la situación que vivimos los venezolanos? Las posibilidades más evidentes parecen inútiles. Las instituciones del gobierno generalmente no trabajan en función a la verdadera necesidad del país, y la opinión pública de los venezolanos no es escuchada. Más bien, los gobernantes se han hecho expertos en imponer su voluntad, supuestamente en nombre del pueblo, y en muchos casos actúan con represión para dejar claro que ellos son los que deciden qué se hace y qué no. El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció este lunes que la detención de los miembros de la ONG Fundaredes, Omar García, Rafael Tarazona, y el director de la organización, Javier Tarazona, fue por denunciar vínculos de la dictadura con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Refería que existía una relación directa entre el Estado venezolano, las instituciones venezolanas y grupos irregulares colombianos como el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estas personas recibían desde el extranjero, según la experticia informática y telefónica realizada, recibían instrucciones para atacar el Estado venezolano, las instituciones venezolanas, y buscar alterar la paz republicana. En la actualidad permanecen recluidos en el centro de detención conocido como Hombres Nuevos, Simón Bolívar, ubicado en la ciudad capital de Caracas. Estas acciones represivas de manera inminente han hecho pensar al pueblo venezolano que solo por medio de la violencia se puede acabar con este sistema de gobierno criminal. A lo largo de varios años en Venezuela, un grupo de políticos que dicen no estar de acuerdo con el régimen han intentado oponerse para generar un cambio de gobierno que permita traer la prosperidad a nuestro país. Sin embargo, y a pesar de haberse dado varias batallas valientemente, lo único que se ha conseguido es el sufrimiento del pueblo y vidas perdidas. Los logros a veces han sido considerables, pero no se ha obtenido un verdadero cambio. Porque los intereses particulares de los dirigentes que se han opuesto no han sido los idóneos. La voluntad del pueblo muchas veces ha sido manipulada para alcanzar metas que no tienen nada que ver con la libertad del país, y eso con frecuencia ha dejado a la población venezolana más confundida e indefensa que antes. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos la competencia. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitiva
mente en las calles de Venezuela. Tomando en cuenta que al depositar la confianza en líderes mesiánicos como medida de salida, se ha escogido precisamente una alternativa que los gobernantes del régimen actual han sabido manipular, logrando que no se llegue a ningún resultado favorable para el pueblo de Venezuela. Ahora, pensar en la idea de un golpe propiciado por una rebelión militar puede parecer una de las maneras más rápidas y fáciles de quitarse de encima a este gobierno, particularmente repugnante. Sin embargo, existen serios problemas con respecto a esta opción. Que lo más probable es que después de haber derrocado al régimen por la fuerza, se dé pie para que otro grupo semejante ocupe su lugar. Teóricamente, este grupo de nuevos gobernantes puede ser menos duro en su comportamiento y más dispuesto a abrirse de manera limitada a las reformas democráticas. Sin embargo, es posible que después de consolidar su posición, los nuevos apoderados pueden resultar más corruptos y más incapaces que los anteriores para gobernar. Por otro lado, buscar la posibilidad de un cambio positivo en nuestro país por medio de las elecciones es prácticamente engañarnos a nosotros mismos. Sabiendo que el aparato electoral en Venezuela está totalmente manipulado por el régimen de Nicolás Maduro, para no permitir que le quiten el poder por ese medio. Nosotros, todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, estamos constitucionalmente en la obligación de defender a la institución. La primera jugada maestra fue en el sistema electoral. Pusieron al frente del Consejo Electoral a Jorge Rodríguez, un psiquiatra experto en manipulación de masas y en manipulación de la verdad. A partir de entonces, nunca más en Venezuela hubo una elección libre y transparente como se conoce en las democracias del mundo entero. Un gobierno que llegó al poder también por las urnas, con elecciones, y luego también siguió celebrando algunas elecciones, se hizo reelegir, pero donde evidentemente existía un control y una concentración de poder muy fuerte. Chávez y el chavismo y todo el poder cubano ya desde el principio empiezan a construir el fraude. Consejo Nacional Electoral de Venezuela niega la posibilidad de realizar un reconteo de votos. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, anunció que escrutar las papeletas sería regresar al sistema electoral manual del pasado. Primero reclamamos que Tibisay Lucena vaya presa porque hizo fraude. El fraude fue genial. La forma como lo armaron fue genial. Y la razón por la que era imposible detectar era porque el fraude no fue hecho generalizado, sino puntual. Cada mesa tenía una forma de hacer el fraude en esa mesa. Uno no puede esperar nada de un régimen que lo controla todo y poner tus esperanzas en lo electoral. Entonces, muchas personas creen que los venezolanos no podemos liberarnos nosotros mismos de este sistema de gobierno y apuestan a que seamos liberados por la acción de otros, creyendo que solo una ayuda internacional puede ser lo bastante fuerte como para propiciar un cambio positivo en nuestro país. Y como les comenté anteriormente, con frecuencia la población venezolana no tiene confianza en su propia capacidad de enfrentar a un grupo minoritario de gobernantes inescrupulosos y no ve una manera razonable de salvarse por su propio esfuerzo. En consecuencia, no es extraño que muchos venezolanos confíen sus esperanzas de cambio en las decisiones que pueda tomar un líder mesiánico o la acción de fuerzas externas con la intervención militar de un país en particular. Una situación así puede parecer consoladora. Pero existen graves problemas en cuanto a la confianza depositada en un salvador extranjero, ya que esa confianza puede estar puesta en un factor totalmente errado. Que por lo general, no van a llegar salvadores extranjeros. Juan, tú has dicho que si el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton te llamara para ofrecer una intervención militar, se podría evaluar la opción, lo iban a considerar en la asamblea para solucionar la crisis. Si es que es necesario, quizá lo aprobemos. Te tengo dos preguntas con respecto a eso. Si John Bolton no llama ofreciendo una intervención militar, ¿Juan Guaidó lo llamaría para solicitarla? Sí, Fernando, con respecto a esto, que es una opción bien polémica a nivel internacional, a nivel mundial,
por lo que implica el uso de fuerza militar. Por cierto, el venezolano no tiene por qué ser extranjera, ya hay suficientes militares venezolanos descontentos que pudieran ejercer esa opción. Nosotros hemos dicho responsablemente que la mejor solución a la crisis venezolana es la que tenga menor costo social, genere estabilidad, gobernabilidad, que podamos atender la crisis humanitaria para poder producir una elección realmente libre. Entonces, en función a este punto, déjame contarte el secreto de unas cuantas realidades con respecto a esa confianza en la intervención extranjera. No es extraño ver cómo algunos países extranjeros están dispuestos a tolerar o inclusive ayudar al régimen actual para que continúe manteniéndose en el poder con la finalidad de lograr sus propios intereses económicos y políticos. Algunos estados extranjeros podrían actuar en contra del régimen venezolano, pero solo a fin de ganar para sí mismos el control económico, político y militar de nuestro país. Por otro lado, otros países podrían involucrarse activamente para fines positivos solo cuando hubiere un movimiento interno que ya haya comenzado a sacudir verdaderamente al régimen actual y logrado que la atención internacional se enfoque sobre la situación real de Venezuela. Aunque en nuestro país han habido acciones internacionales que de alguna manera debilitan las acciones del régimen para seguir destruyendo al país, la continuación de acciones más contundentes que permitan generar un cambio real y positivo va a depender primordialmente de las acciones que tomemos nosotros los venezolanos. Entonces, las opciones presentadas hasta este momento no son las más alentadoras para lograr la libertad de nuestro país. Pero creo firmemente que tú y yo como ciudadanos organizados tenemos la capacidad de unirnos con un mismo propósito que nos permita generar el cambio que tanto necesitamos. Y es por eso que te invito a ser parte activamente de un proceso de cambio en Venezuela con un proyecto de recuperación de nuestro país, poniendo en práctica la unidad entre todos los venezolanos con 3 propuestas iniciales. Número 1. Continúa viendo toda la información en los siguientes vídeos para que conozcas la propuesta completa del proyecto Lázaros. Número 2. Fortalece con esta información tu determinación y fuerza de lucha por nuestro país, para afianzar la confianza en nosotros mismos y exigir nuestro derecho como ciudadanos organizados. Y número 3. Comparte esta valiosa información con todos tus contactos a través de los distintos medios de comunicación digitales que tengas disponibles para que entre todos podamos comenzar a generar los cambios que necesita nuestro país. Ahora, detente por un momento y piensa solamente el día que caiga este sistema de gobierno e inicie un proceso de recuperación del país que nos permita tener la calidad de vida que tanto deseamos y podamos celebrar nuestros éxitos levantando la bandera de Venezuela. Y todo gracias a la unidad, organización y el poder de lucha entre todos los venezolanos. Ya no hay que perder más tiempo. Es momento de luchar por lo que es nuestro. Es el tiempo de adquirir confianza en nosotros mismos y de fortalecer una alianza entre todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. En conclusión, podría darte muchas razones por las que debes aceptar esta propuesta para unirnos como venezolanos y luchar por un cambio real en nuestro país. Pero no lo voy a hacer. Porque tú ya sabes en lo más profundo de ti qué es lo que debes hacer en realidad. Ya basta de confiar en los políticos. Debemos organizarnos y confiar solo en nuestra propia determinación, ayudándonos y apoyándonos los unos a los otros, agrupados y organizados para ganar. Agradecemos mucho que hayas llegado al final de esta información y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de Telegram, dándole clic al enlace que encontrarás en la descripción de este video. En este canal vas a encontrar la información 100% real, con las instrucciones diarias que estaremos realizando todos los venezolanos en la ejecución de un verdadero desafío social y político, para lograr la ambiciosa meta de hacer que nuestro país salga de la crisis en la que se encuentra actualmente. Nos vemos en el próximo video.